de hoy, pero si recuerdan teníamos una conversación, no una conversación, una lectura pendiente desde el año pasado, que era en el caso de My Wonder Family, cuando tuvimos este tema. Así que recuerden que siempre vamos a estar practicando las lecturas en la clase, así tu casa, leerla una y otra y otra y otra y otra vez las veces que sea necesaria hasta que esa lectura se convierta en parte de nosotros, que podamos leerla de manera fluida. Y en este caso vamos a iniciar con Ada. Recuerden que aquí ya hacemos la lectura pues de toda la historia. Vamos a ver si tenemos a Ada. Hello. Iniciamos con usted. Ok, sí. vamos. My wonderful family. I live with my family. I have two children and one sister. My grandmother has life with with us. My father teacher mathematics and my mother is a nurse. My brothers are very smart and work in the high school. My sister is very kind and she cooks the best food. My family is very important for me. To me, we do love of thing tower tower tower. I live to play soccer in the afternoon. My sister likes to sorry. Es que estoy desde el teléfono y no logro ver bien. My sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. We lunch in always have a good time. I love my family very much. Ok, decimos my. Okay, my family, my grandmother. We say my. Vamos a ver Jessica. Vamos a irnos con Jessica. Vamos a ver si tenemos a Jessica. I live with my family. My sister is very kid. We love. My father teaches mathematics board games together. Bien, vamos aprendiendo y practicando vocabulario. No cambiarle la pronunciación a las palabras, no decir no se pronuncia así cuando en realidad no lo es. Ahora, bueno, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Recuerden que habíamos visto adjectives. Esa fue nuestra última clase. Cuando hablábamos de adjectives, aquí hay un montón de palabrillas que nos ayudan pues a describir, ya sea una persona, un objeto, un lugar, lo que sea. Hablábamos de descripciones y también hablábamos de el orden de los adjetivos. Hablábamos de the adjectives order. Porque recuerde que hay un orden para poder expresar dichas descripciones, dichas cualidades acerca de algo o alguien. Y en este caso iniciamos con, recuerde, cantidad, en la tarea alemán determiner, pero recuerde es literal el número, una palabra que se asocia a cantidad, se vale. Y en ese caso hablamos de number, eso es cantidad. We say number. For example, we can say 10, we can say 2, we can say 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We can say 100, a billion. Ahora, ¿qué era lo siguiente que expresábamos luego de cantidad, luego de number? Opinion. Okay, good. We talk about opinion, right? Y vamos a hacer un voluntario que nos ayude a leer los ejemplos acerca de opinion. Beautiful, nice, lazy. Okay, excellent. So, tenemos aquí un par de adjectives que nos hablan de opinion, es decir, ejercemos una opinión, pero puede variar.
como el caso de beautiful, el caso de nice, el caso de lazy, que son opiniones, podemos debatir, podemos estar de acuerdo o no. Pero como les decía, hay otros adjectives que son evidentes. Si una persona flaquita y dice que está gorda, no, ¿verdad? No, es evidente que no. Ahora, tenemos number, opinion, what is next? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué expresamos? Ok, vamos en este caso con size, right? Good job, Adam. Y aquí tenemos un par de adjectives que nos hablan de size. En ese caso, tamaño. So, hablamos de tall, hablamos de big, small. Okay, we have number, opinion, size. What is next? ¿Qué es lo que sigue? Tenemos tenemos cantidad, opinión, tamaño. Ok, muy bien. Hablamos de age, right? So we have number, opinion, size, age. Y pues cualquier adjective, cualquier descripción que nosotros demos pues acerca de la edad que es una persona, de la edad de algún edificio, no sé, si está nuevo, se lo acaban de construir. En este caso hablamos de old, young, and new. That is when we talk about age. So number, opinion, size, age. What is next? ¿Cuál es la siguiente categoría? Exacto, hablamos en ese caso de forma o shape. We say in this case shape. Como les decía, literal la forma pues que tenga. En caso que tenga una forma, recuerde que no es que debe usted usar todas las descripciones. Si no tiene forma, pues no la agregamos. Y en el caso de forma, como les decía, si es cuadrado, si es circular, lo que sea. Tenemos square, we have thing. Y luego tenemos triangular. Now, what is next? Tenemos number, color, shape. Excellent. Entonces, color. Todo lo que indique color. Recuerden, black, blue, pink, yellow. We can say brown, green, gray, all of them. Now, what is next? El origen. Okay, Nora, in this case, yeah, we talk about origin. Como les decía, literalmente el origen. ¿De dónde viene? Si tiene un país, si su carro es extranjero, entonces ahí ya indicamos nosotros si es French, si es Chinese, si es made in China, si es mexicana, y lo que sea. Y vamos a ver qué sigue. I think we're missing just one. El material. Okay, yeah, we're talking about material, right? Y nuevamente, pues el material de lo que esté hecho. Si es oro, si es plata, si es lata, si es madera, plástico, lo que sea. Tenemos gold, tenemos metal y wooden. Que en el caso de wooden hablamos de madera. ¿Qué es gold? Oro. Exacto, hablamos de oro, right? Y no solamente nos hace falta una categoría más. ¿Cuál es? Finalidad. Ok, muy bien. Hablamos de la finalidad, el propósito o purpose. Que aquí hay algunos ejemplos. Cuando hablamos de propósito, como les decía, si usted se compra, imagínese que usted se compra una bolsa, ahora que no dan bolsas en los súper. Entonces usted se compra una bolsa, pero ¿cuál es el propósito de esa bolsa? Puedes hacer las compras. Entonces diríamos, por ejemplo, I have a new. Podemos agregar I have a beautiful, vamos a poner new shopping bag. Entonces, todos los tres son adjectives: beautiful, new y también shopping, porque ese es el propósito de esa bolsa que yo me compré. Entonces, si se fija hasta acá, si usted se compró un lápiz, que sería evidente que es para escribir, entonces writing, a pencil, dancing, shopping, entonces esos son los purpose. Ahora, este orden ustedes se lo deben saber literal como su nombre. Tenemos number, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. Y recuerde que hasta el final expresamos pues de qué es lo que hablamos. Aquí no se ha dicho, no se ha mencionado qué, sino que vamos hasta el final. Y las reglas que habíamos visto no
puede usted agregarle S. No puede decir beautifuls, talls, olds, tens, blacks, blues. No, we can't. Ahora, hoy tenemos un tema relacionado en este caso, a adjectives. Pero primero tenemos un par de ejercicios y tenemos un pequeño tema previo a irnos como al tema principal. Ahora, tenemos un par de ejemplos. Aquí vamos a hacer un voluntario primero que nos ayude a leer el primer ejemplo. They live in a beautiful new house. Excellent, Hansel. So, they live in a beautiful new house. So, ¿cuál es el primer adjective que tenemos ahí? La primera descripción. Ah, Ok, vamos contando muy bien. Recuerde que A nos da la cantidad porque solo es unas que viven. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? Beautiful. Ok, hablamos de beautiful. So, dentro de las categorías, ¿qué sería beautiful? De las 9 que vimos anteriormente. Opinion. Ok, hablamos de opinion. What about new? ¿Qué sería new? Edad, Ok, muy bien, hablamos de edad or age. We have, recuerden, number, que sería A or A. Tenemos beautiful, que sería opinion. Luego tenemos new, que sería age. Ahora, tenemos la segunda parte que nos dice, my sister has 5 nice, young, Italian friends. What is the first adjective? 5. Okay, excellent. 5 is the first description. So what is 5? Number. Okay, Number. good. We talk about number, right? Now, what about nice? What is nice? Opinion. Opinion, Excellent, opinion. Recuerde que en el caso de beautiful, en el caso de nice son opinion, porque para usted pueden ser la más nice, pero usted dice no, no lo son. Ahora, cuando hablamos de young, ¿qué sería young? age, Age, right? Age. ¿Tenemos más adjectives o ya no? the next is origen. Okay, exacto. So the next one is origin that we're talking about Italian. Okay, so my sister has 5 nice young Italian friends. Hasta el final indicamos el noun, la persona, cosa, lo que usted está hablando. En este caso, house. En este caso, friends. Okay, good. Yeah. Now let's talk about objects, pronouns. Ok, recuerda, cada vez que nosotros hablamos de pronoun, significa que estamos sustituyendo el nombre. Para no decir solamente Astrid, yo busco un pronombre. Para no decir solamente Gabriel y Génesis y Giselle, buscamos un pronombre para seguirnos refiriendo a la misma persona, cosa de lo que usted habla. Ahora, nosotros solamente habíamos visto subject pronouns, pero estoy seguro que usted más de alguna ocasión había visto me. Y también habíamos visto en la anterior que decía us, que hablaba de grandmother, she also lived with us, pero hablaba de we. Y también ya habíamos visto them. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos de subject pronoun, entonces ese es el que hemos trabajado siempre. El subject es el sujeto, la persona que siempre realiza la acción. Entonces, si le digo, I wash the dishes, entonces yo soy la persona que realiza la acción. Si le digo, he washes the dishes, he es la persona que recibe la acción. Pero en algunos casos tenemos como un emisor y un receptor. A veces en el complemento tenemos como una segunda persona, grupo de personas, que es quien recibe la acción. Entonces ahí es cuando vamos a, en lugar de decir I, vamos a usar me. Ya vamos a dar un ejemplo para que lo entendamos. En el caso de you, siempre va a ser you. En el caso de he, hablaríamos de him. En el caso de she, diríamos her. It, pues es el mismo. It, we, vamos a usar us. Recuerden que no es us. Decimos us.
So we, us. Y luego en el caso de they, decimos them, una M al final. They, them. They, them. So me, you, him, her, it, us, and them. Entonces, aquí está el ejemplo que les decía. En algunos casos tenemos como un receptor. Miss, una consulta. ¿Los anteriores tienen el mismo significado o varía el significado? Es el mismo significado. Si digo me, sigo siendo yo, sigue siendo mi persona. Si le digo her, pues sigo hablando de solamente una chica y tiene que ser mujer. Al igual que him, era básicamente así como habíamos visto him. Lo que pasa que lo vamos a ver acá. Es por el uso realmente que en inglés hace esa distinción. Como les decía, el subject pronoun es siempre la persona que realiza la acción. Por ejemplo, aquí quien está realizando la acción es she. Entonces, por eso no decimos her, decimos she, porque de entrada es la persona que va a realizar la acción. Entonces tenemos she always writes. Entonces ella es quien ejecuta la acción. Pero en ese caso tenemos un receptor, tenemos una persona, un grupo de personas que recibe, en ese caso, por ejemplo, los emails, que es we. Entonces aquí es donde nosotros vamos a aplicar los object pronouns, porque ya no es un sujeto, sino que ya es más un objeto, es como más indirecto. Es como les decía, quien recibe la acción. Entonces acá es donde yo no puedo decir to we. Si hablásemos de que escribe los emails para un chico, entonces yo no podría decir he. She always writes emails to he. No. Porque básicamente está la distinción. O si lo escribiese para otra chica, no podría decir she always writes emails to she. Porque para eso tenemos object pronouns. Entonces, si decimos she always writes emails to we, no es correcto. ¿Cuál usaríamos en lugar de we? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Us. ¿Cómo la diríamos entonces? Ajá, exacto. Muy bien. Pero en este caso, exacto. Seguimos hablando de we. Usted sabe al ver ese us, sabe que es we. O si hablásemos de I, tendría que decir to me. Si hablásemos de she, tendría que ser to her. Si hablásemos de he, tendríamos que usar to him. Básicamente por el uso, que el inglés se hace distinción en esto. Porque español, usted dice ella, nos envía emails a nosotros. Entonces nosotros lo puedo hacer al inicio, lo puedo hacer al final. O si se dice le compré flores a ella. Entonces siempre seguimos usando ella. Inglés tiene, como les digo, esa distinción. Si es el sujeto que realiza la acción, entonces los que nosotros hemos conocido siempre. Pero si es quien recibe dicha acción, pues ahí no. Tenemos en ese caso, we all like Kate, except her. Nuevamente no podríamos decir except she. Ahora, no entremos en la confusión, ya les voy a mostrar que eso tiende a confundir. No es que ahora vamos a decir her is from Tegucigalpa. Tegucigalpa. Porque no está correcto. No puedo decir her, aunque sea, pero es que ¿cómo es lo mismo? No, en ese caso hay un orden. Aquí no hay receptor que reciba ninguna acción, sino solamente tenemos a she. Entonces no podemos decir her is from Tegucigalpa. O en el caso de decir him works in a school. Entonces no, básicamente al inicio no podemos usarlos. Si es de entrada, debemos usar he, debemos usar she, debemos usar I. Pero si es, recuerde, como el receptor, por ejemplo, si lo cambiásemos, he works in a school with, ahora sí, with me, no podríamos decir with I. Entonces, he works in a school with me. Entonces, ya estamos en el complemento, de hecho, agregándole información extra. Ok. Miss, Yes. una pregunta, o sea que en una misma oración no puede ir dos veces un subject pronoun, ¿verdad?
si va primero she's, no puede ir de segunda otra vez she's, sino Ajá. sería Her. her. Ajá, Ok. exacto. Muy bien, como No nos lo puede, dicen. no puede haber dos en una misma oración. Exactamente, podríamos decir que no puede haber dos del mismo, porque se puede haber quizá dos Sí. personas, pero no Sí, puede, no puede tener he en he. sí. He, ajá, exacto. Muy Ajá. bien, Nora. Yo lo capté, ¿verdad? Exacto, O sea, muy bien. sí. Exacto, como nos dice Nora, no podemos tener, por ejemplo, he al inicio y she al final, sino que si ya hablamos del final, debemos irnos al object pronoun. Miss, Yes. solo para aclarar un poco mejor, es decir, el uso de I, you, he, she sigue siendo el mismo, ¿verdad? Ese no cambia en ningún momento porque se refiere eh, directamente, ¿verdad? A quien está entregando, por así decirlo, la oración. Y me, you, him es quien recibe la oración. Exactamente así, como nos dice Sí, Edgardo. es que viene siendo como cuando yo voy a hablar de otra persona. Yo no voy a decir he, sino him. O sea, cuando me voy a referir así, ¿verdad, Miss? Exactamente así. Sí, yo me voy a referir, por ejemplo, de una amiga, no voy a decir she, sino her. Ella, ¿verdad? Exacto, siempre y cuando ya es en el complemento. Sí. Ok. Exacto, muy bien. Ahora, tenemos la siguiente pregunta y vamos a tratar entonces de hacer esos reemplazos. Sí, yo me voy a referir, por ejemplo, de una amiga, no voy a decir she, sino her. Ella, ¿verdad? Exacto, siempre y cuando ya es en el complemento. Sí. Ok. Exacto, muy bien. Ahora, tenemos la siguiente pregunta y vamos a tratar entonces de hacer esos reemplazos. Vamos a analizar la pregunta que tenemos aquí. Por ejemplo, nos dice, ¿do you like your job? Recuerde que no solamente tiene que estar una persona, puede ser de hecho cualquier cosa, lugar o problema, lo que sea. Vamos a ver, en este caso, ¿quién es nuestro subject? Porque ahí hay un subject. ¿Quién es nuestro subject aquí? You. Tenemos la pregunta, ¿do you like your job? Entonces, ¿quién es el sujeto aquí? You. Exacto, muy bien. You porque básicamente usted es quien, a usted es que va dirigida la pregunta, entonces usted es como el protagonista. Ahora, ¿cuál sería ese receptor de lo que yo le estoy preguntando? Your. I. Tiene que ser ahí no hay un I, entonces no. En la pregunta, seguimos hablando de la pregunta. Your. Your. Ok, your solamente nos indica la posesión. Vamos bien. ¿Cuál sería? No es específicamente your. Which one? Do. Ok, hablamos en este caso de job. Exacto. Job es el único que se puede reemplazar por un object pronoun, porque un verbo, recuerden, no reemplazamos verbos. Este, como les decía, es una posesión, porque yo estoy indicando como el trabajo de quién. Entonces, aquí es donde nosotros podemos reemplazarlo. No puedo reemplazar you porque recuerde que es el sujeto y ya es un pronoun. Entonces, estamos con una yes, no question. Nos dice, do you like? Bueno, básicamente lo que vamos a reemplazar es todo esto. Let me see. Todo esto es lo que vamos a reemplazar, your job. Entonces, ¿cómo iniciamos nuestra respuesta de yes, no question? Yes, I Recuerde que do. tenemos preguntas con do you. Yes, I do. ¿Cómo iniciamos nuestra respuesta? Yes, I do. Yes. Yes, Ok, yes. I do. Y luego, Yes, exacto, we say yes, I do, pero vamos a tratar de hacer la respuesta larga para reemplazar, para hacer ese reemplazo. Entonces diríamos yes, I, que I cook, I study, I, ¿qué? Like. Ok, I like. I like. Oh my God. Y en este caso, recuerde, vamos a reemplazar my job.
¿por cuál reemplazaríamos job? ¿Sería me? ¿Sería her? ¿Sería him? ¿Qué sería job? ¿Cuál sería el pronoun para Is hablar de like job? me. Work, Un pronoun, recuerde, puede ser me, puede ser It. her. Exacto, me, hablamos de it. Entonces, en ese caso, recuerde que job no es he, no es un chico, no es me, porque no es mi persona. Job entra en it. Recuerde todo lo que animal o cosa, pero siempre les dije que va más allá. Entonces, cuando nos encontramos estos ejercicios, es por eso que no nos quedamos solamente en que it es animales o cosas. Y básicamente, si se fija, ya lo redujimos. So, yes, I like it. ¿Y qué es it? Lo que usted me preguntó, my job. Entonces, básicamente, ese es el propósito de los object pronouns. Y decimos yes, I like it. Entonces, si usted ha visto que decimos yes, I love it, yes, I like it, es porque algo ya se mencionó previamente. Ahora, tenemos la siguiente pregunta. Do you love your husband? ¿Cómo podríamos responder? ¿Y quién es nuestro object aquí? ¿Quién es el que recibe la acción, el amor? el esposo. Ajá, muy bien. Entonces Husband. sería nuevamente husband, right? Husband. ¿Por qué object pronoun lo reemplazaríamos? Sería me, sería us, sería they, sería him. Him, Okay, Him. excellent, good. Entonces Him. vamos nuevamente. We say yes. Vamos a decir que sí, Yes. ¿verdad? I love him. Excellent. We say yes, I love him. Him. Entonces recuerde que es lo mismo. Si usted quiere decir yes, I love my husband, está bien. Pero si no quiere repetir la información, tenemos esta segunda opción, que es los subject pronouns. Los object, no los object, los object pronouns. Y decimos yes, I love him. Entonces no es que está obligado usted a usarlos. Si usted quiere decir yes, I love my husband, yes, I like my job, it's okay. Ahora vamos con la última que nos dice, do you like hamburgers? ¿Cuál sería nuestro object pronoun para hablar de hamburgers? me, It, me. Recuerde que me es para hablar de su persona. It. Pero recuerde que en it solo cabe uno y tenemos plural. Them. Them. Excellent, good. We say Them. them. No es you, no Them. es me, sino them. So, no, I don't like them. O recuerde, usted puede decir, no, I don't like hamburgers. It's okay. Pero para evitar repetir la misma información, podemos usar los object pronouns. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No. yo, miss. Ajá. En la primerita que puso, do you like your job? Entonces acá en la respuesta es yes, I like it. Esa es la versión corta, ¿verdad? Ajá. Como se trata de, como usted dijo, it no solo se trata de un animal, sino de cosas. Exacto. Sí, ahí es donde tenía esa confusión, porque es es un poquito confuso. Sí, pero ya le estoy exactamente. agarrando. Muy bien, Porque a veces Nora. uno tiene la idea que it solo, Ujú. bueno, yo tenía la idea que solo era cuando se trataba de algún animal, ¿verdad? Exactamente. Ajá, entonces Sí. ahí es donde entramos en la confusión, ¿dónde meto o dónde reemplazo job? Por eso yo les decía que en it no solamente es animales o cosas, it es todo objeto. Si usted habla de un lugar, si yo le pregunto si le gusta Honduras, entonces Honduras es it. Si yo le pregunto si le gusta el inglés, entonces el inglés es it. Si yo le pregunto si tuvo COVID, entonces COVID es it. Miss, y en el último ejemplo de la hamburguesa, porque hablan de como de varias, ¿verdad? Si solo fuera en plural, no, perdón, en singular, que solo hablara de una, ¿y cómo sería? Ahí sí sería it. Bien. Es que en it solo cabe uno. Al igual que en he solo cabe uno. Al igual que en she solo cabe una. En it solo cabe una. Entonces sería ahí, no, I don't like
y no, no sé ahí qué iría. Para plural sería el them, Ajá. no it, sino que them. Exacto. Bueno, su pregunta, Nora, Yes. sería no, I don't like it, igual, I si don't solo like habla it. de una. I don't like it. Ajá. Ah, ok. Ah, ya. Hoy sí, ya le entendí. Ok. Gracias. Good. De igual manera, creo que también está la percepción de que they solo es como para ellos, chicos, y ellas. Pero ahí también entran las cosas en plural, si hablar de carros. Entonces, Sí, them, sí. them, Es- they or them. Sí, es como le Sí. digo, es un poquito bien complicado porque a veces el inglés suele ser tan extenso, ¿verdad? Sí. Y uno solo piensa que solo tal vez solo es para una sola cosa. Exactamente, Ujú. y creo que también es como nos lo enseñaron en el colegio, solo animales o cosas Correcto, decían. Entonces ya es así es. difícil como cambiar esa percepción que tenemos. Sí, es bien Sí, difícil. exacto. Pero recuerden, siempre vamos reforzando esas cositas para desaprender lo que habíamos aprendido y aprender cosas nuevas. Ahora vamos a hablar siempre de adjectives, como se puede ver, pero vamos a hablar de comparative. Y tenemos la pregunta, y bueno, en este caso, we use comparatives to compare a quality between two people or things. Ahora, ¿qué pasa? Si recuerda que no hablábamos de adjectives, así adjectives solos, era para describir, ¿verdad? Una persona, a mí le voy a describir mi casa, la voy a escribir, no sé, mi carro, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero poner dos cosas, dos personas y compararlas? Ya no es describirla, sino que voy a hacer comparación entre uno y el otro. Ahí es cuando nosotros hablamos de comparative adjectives. Ahora, para que nosotros podamos hablar de comparatives, que es nuestro tema de hoy, usted debe tener solamente dos. ¿Ok? Dos. Si usted tiene tres, ya no hablamos en términos de comparatives. Exacto. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero comparar a Angélica y Astrid, ok, nos quedamos aquí. Pero si quiero comparar a Angélica, Astrid y Cecia y Nora, no, ya no podemos. Para que se cumpla la regla de comparative adjectives, debe ser solamente dos o también dos categorías. Puede ser plurales, pero dos categorías. Por ejemplo, voy a comparar películas de terror y románticas. Hay dos categorías, pero si voy a comparar terror, comedia y románticas, no. Debe ser solamente dos. ¿Y qué pasa? Para poder nosotros hacer comparaciones, primero vamos por el principio. Debemos alterar un poco, debemos cambiar un poco, en ese caso, los adjectives, para que demos a entender que ya no es una descripción, que ahora es una comparación. Y nos dice, how do we form comparatives? Tenemos dos reglas, un par de reglas. La primera nos dice short adjectives add er, and long adjectives use more. Entonces vamos a iniciar con short adjectives, tenemos one syllable. Bueno, cuando dice short adjectives es básicamente así, cuando se los ve que la palabra es súper cortita, 3 letras, 4 letras, que ahora es una comparación. Y nos dice how do we form comparatives. Tenemos dos reglas, un par de reglas. La primera nos dice short adjectives add er, and long adjectives use more. Entonces vamos a iniciar con short adjectives, tenemos one syllable. Bueno, cuando dice short adjectives es básicamente así, cuando se los ve que la palabra es súper cortita, 3 letras, 4 letras, esos son los short adjectives. Habían otros largos, recuerdan de hard working, que era una unión de hecho de hard y working. Ya esos, entonces podemos guiar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, old, ¿okay? Este es el adjective, este es como la raíz de descripción, ¿okay? Si lo voy a escribir. Pero para hablar en términos de comparative, nosotros le vamos a agregar er. Entonces, old para dar la descripción y older para hablar de la comparación. Ahora, ¿a qué equivale
older en español? ¿Cómo lo decimos nosotros en español? ¿Cómo vamos a esas comparaciones? Más viejo. Exacto, muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros en español le agregamos ¿Qué? más alto, más bonito, más inteligente, más grande, más pequeño. En inglés, ese más puede ser ER o puede ser more, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, a eso equivale older, como más viejo y eso, más nuevo, más bonito, más feo, más gordito, más chaparrito. Eso es hablar en términos de comparaciones. Si le digo, mira, este libro está más nuevo que este. O mi hermano es más inteligente que mi hermana, por ejemplo. Entonces, eso es comparaciones entre dos. Ahora, tenemos un par de ejemplos. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos quedaría fast. Recuerda, Faster. exacto, Josías. Recuerde que a todos solamente le vamos a agregar ER. Entonces, fast sería faster. Así que all sería older, fast, faster. ¿Cómo nos quedaría young? Younger. Okay, we say younger. What about new? Newer. Okay, Newer. and what about cheap? Cheaper. Excelente. Cheaper. Entonces, eso es todo lo que usted necesita. Entonces, fast, faster, young, we say younger, new, we say newer, Newer. cheap, we say cheaper. ¿Ok? Esa es la nueva forma que vamos a utilizar si usted quiere comparar. Si usted no quiere comparar y solo quiere escribir, entonces nos quedamos acá. Tenemos older, faster, younger, newer, and cheaper. Now, tenemos long adjectives que nos habla de two or more. Si usted no quiere comparar y solo quiere escribir, entonces nos quedamos acá. Tenemos older, faster, younger, newer, and cheaper. Now, tenemos long adjectives que nos habla de two or more syllables. Vamos a ver cuáles son los adjectives que sean más largos, que su palabra es más larga. Beautiful. Elegant. Beautiful, excellent, we have intelligent. Entonces esos, si se fija, son súper largos, como decía en el caso de hardworking, también. Ahora, como es el caso de expensive, aquí ya no vamos a decir expensiver, agregarle ER, no, sino que lo que vamos a hacer aquí sí le vamos a agregar more. Entonces expensive se va a convertir en more expensive. ¿Okay? More expensive. Ahora, ¿cómo nos quedaría beautiful? More beautiful. More beautiful. Excelente. Entonces recuerde que aquí vamos agregándole more. Ya no la terminación, sino la palabra al inicio. More expensive. More beautiful. What about dangerous? More dangerous. More dangerous. Good. And what about difficult? More difficult. Okay, excellent. So, en ese caso, así es como lo vamos a formar. Tenemos more beautiful, more dangerous, more difficult, and more expensive. Estas son nuestras dos reglas hasta ahora. Recuerden, a la primera solamente le vamos a agregar ER al final. ¿Okay? Al final. Miss, una pregunta. Para no confundirnos en la cantidad o en el tipo de palabra, o sea, para poder identificar la palabra, la cantidad de sílabas, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos identificarlo mejor a cuál le vamos a agregar er y a cuál le vamos a agregar more? Bueno, básicamente es que, bueno, de hecho la regla es con sílabas. Entonces acá es una sílaba y acá son dos sílabas o más. Pero ¿qué pasa? En inglés a veces hay un montón de letras y solamente se pronuncia quizá una o dos. Entonces por eso yo siempre les digo, las palabras más cortas son así. Entonces lo que podemos hacer es guiarnos de lo siguiente. Entonces, ¿cómo sé cuándo es una sílaba? Por ejemplo, cada vez que usted mueve la mandíbula para hablar, significa una sílaba. Por ejemplo, en español, si decimos ma, eso son dos sílabas. Si decimos campana, son tres. Lo mismo pasa en inglés. Si usted solamente abre la boca o la mandíbula una vez, significa que es una sílaba. Entonces, por ejemplo, young, solo la abrió una vez. Si hablamos de old,
solo una vez. Ya el caso de beautiful, vamos subiendo y bajando. Entonces, también lo podríamos identificar así, realmente como se le da más fácil. Perfecto. Entonces, en ¿Ok? este caso, aquí es fast, es Ajá, una sílaba. exacto. Porque John, una sílaba. New, una sílaba. Ship, una sílaba. ajá, Y el exactamente. siguiente es sí, Beautiful. beautiful, 3 sílabas. Ajá, exacto, porque acá, como les Beautiful, decía, en inglés a veces hay muchas letras. beautiful. Aquí decimos, acá decimos view, entonces solo baja una vez, view, pero hay 4 letras, entonces T en Beautiful. full, ajá, Excelente, excelente exacto, respuesta. así. Muy bien. Bueno, sí, realmente como le funcione, porque sí, básicamente como les decía, nos guiamos por sílabas, pero siento que a veces es muy difícil identificarlo por sílabas, por el hecho que inglés es diferente, no es como en español, que usted dice mapa, ah, ok, la separa y son 2. Usted dice papa, ok, la separa y son 2, listo, no hay más. Pero en inglés sí es un poco más complicado. Por ejemplo, si yo me refiero a nervous, ¿qué le agregaría ahí? Ahí son 2, porque está nervous. Sería Entonces baja, ajá, more nervous. exacto, porque bajamos en Ah, nervous, bajamos 2 veces. oh, Ujú. gracias. Bien. Ok, ahora tenemos un par de exceptions. Ahí tenemos los adjectives que terminan en Y. ¿Alguien recuerda un adjective que termine en Y? Show, Which one? Shy? You say shy. Vamos a ver, un adjective que termine en esta letra que tenemos aquí. ¿Alguien recuerda? No. money, Hablamos de money. adjective, que tiene que ser una descripción. Heavy, Which one? heavy, Heavy, pesado. ajá, exacto, hablamos de heavy. ¿O alguna otra más? Entonces heavy entra aquí. Ugly. Ya, ugly. En el caso de gray, me dice Melina Gray, es que en el caso de los colores sería difícil decir que como este es más azul, nosotros sí solemos decirlo, pero decir bluer no es tan común. Entonces sí, me decían ugly, me decían heavy, tenemos en ese caso happy. Entonces, en este caso, en el caso de happy, ¿qué vamos a hacer? Eliminamos, recuerden, siempre se elimina la Y y le vamos a agregar I-E-R. Entonces, happy se va a convertir en happier. No va a decir more happy, ya lo vamos a ver eso de hecho, ni happier en ese caso es la única. El mismo caso con easy, okay, we say easy, se convertiría en easier. Early se convierte en earlier, okay, easy, easier. Early, earlier. Happy, we say happier. Ahora, como les decía en español, nosotros solamente le agregamos más. No hay esta regla, ay, que el más cortito, que el más largo. No, siempre decimos más, creo yo. Entonces ahí cuando hace interferencia nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque ya luego a todo le queremos agregar more y decir more old, more new. Y es normal. Creo que todo se nos escapa a uno, pero no nos quedemos con ello. Entonces no es more old. No es more new, no es more fast, no es more young, ni tampoco podemos decir more, también nos pasa, older. Una, porque le está agregando las dos reglas a un solo adjective. Entonces tenemos more older. O en este caso decir more newer. Entonces no es correcto. Ninguna de estas. La única posible es older. Y la única posible es newer. No más que eso. Al igual que con happy, se nos decimos more easy. Eso es crucial, que se nos va a salir. No es correcto more easy, no es correcto more happy, ni happier, sino happier. Easy, we say easiest. Entonces pongamos mucha atención aquí.
Cuando hablamos de no todo le vamos a agregar more, recuerde que hay sus excepciones, el caso de las reglas. Ahora tenemos adjectives that in E just add are. Porque básicamente, por ejemplo, tenemos aquí late, safe and nice. Entonces ya hay una E. Entonces hagamos uso de esa E y solamente le vamos a agregar la are. Entonces ahí older. O en este caso decir more newer. Pues no es correcto. Ninguna de estas. La única posible es older. Y la única posible es newer. No más que eso. Al igual que con happy, se nos decimos more easy. Eso es crucial, que se nos va a salir. No es correcto more easy, no es correcto more happy, ni happier, sino happier. Easy, we say easiest. Entonces pongamos mucha atención aquí. Cuando hablamos de no todo le vamos a agregar more, recuerde que hay sus excepciones, el caso de las reglas. Ahora tenemos adjectives that in E just add are. Porque básicamente, por ejemplo, tenemos aquí late, safe and nice. Entonces ya hay una E. Entonces hagamos uso de esa E y solamente le vamos a agregar la are. Entonces ahí acá nos quedamos en late, la E no tiene ningún sonido, safe, la E no tiene ningún sonido, nice, de igual manera. Pero acá sí lo vamos a pronunciar, vamos a decir later. So late, later, de ahí viene el see you later y no see you late. Tenemos safe, entonces se convertiría en safer. Nice, we say nicer. Okay, later, safer, and nicer. Y tenemos adjectives that end in consonant, vowel, consonant, with double the last consonant. Básicamente en big, fat, and thin. No significa que solo debe tener esas tres letras, porque es en el caso de thin, que hay 4, pero se cumple, porque recuerde que es que termine, entonces esa tiene consonant, vowel, consonant, ok, cumple. Consonant, vowel, consonant, cumple, y de acá también debo empezar contando desde acá, porque es desde el final. Consonant, vowel, consonant, está bien, aplica la regla. Y siempre le agregamos ER, pero doblando la última letra. Entonces, big, bigger, fat, fatter, thin, we say thinner. ¿Okay? La única excepción, que de hecho estaba en la primera, es new, porque new también cumple la regla, pero no la doblamos. Básicamente es como la excepción si el adjective termina en X, Y, Z. Si hubiese un adjective que termina en Z, no se puede doblar la X. Si hubiese un adjective que terminara en X, y no se puede doblar la W. Por eso es que iba en la primera regla. Ok, ahora sí, entonces vamos a hablar en términos de comparatives. ¿Cómo puedo hacer yo esa comparación? Y aquí tenemos a Alice y tenemos a Andrea. Entonces primero vamos a describir con un adjective. ¿Okay? Adjective solamente. ¿Cómo describiría usted a Alice? Descripción, no comparación. ¿Cómo la describiría? Ok, beautiful, right? ¿Y cómo describiría a Andrea? Ugly, right? Entonces tenemos beautiful y tenemos ugly. Ahora, ¿cómo puedo hacer esa comparación de esa cualidad de Alice en comparación con Andrea? Alice is more beautiful than Andrea. Ok, excelente. Entonces ahí lo tenemos. Y ahora, ¿de dónde sacamos todo eso? Entonces recuerde, esa cualidad destaca más en Alice, ¿verdad? Entonces inicio con Alice y le agrego verbo to be. Recuerde que verbo to be no solo es am and are. Pero porque hablamos de she, entonces she is. Y verbo to be es para descripciones. Entonces siempre digo I am, you are, Alice is. Y luego es donde aplicamos el comparative.
Entonces de ahí lo sacamos. Entonces Alice is more beautiful, Alice is happier, Alice is older, Alice is younger, lo que sea. Y luego le vamos a agregar than. ¿A qué equivale than en español? ¿A qué equivale? ¿Qué? ¿A qué, verdad? Cuando decimos más bonita que Ada. Más bonita que ¿Qué? Hansel. Entonces, es ese que. Y luego expresamos la segunda persona. Entonces, primera persona acá, segunda persona acá. Al final tenemos verbo to be y than, que es ese conector. Ahora, ¿cómo haríamos la comparación de Andrea hacia Alice? Ya no es more beautiful. Ujú. Andrea is Andrea. uglier than Alice. Okay, excellent. We say Andrea is uglier. excellent. We say Andrea is uglier than Alice. No toda la vida, como les decía, y volvemos, vamos a decir more, sino dependiendo, en ese caso, pues el adjetivo. Vamos a ver, ¿cómo describir a John? Old, Old. What about Frank? young. Ok, John. Vamos a ver, ¿cómo haríamos la comparación de John hacia Frank? John is older than Frank. Ok, good. We say Than John Frank. is older than Frank. Vamos a ver, tenemos otro voluntario. Nos ayuda con la comparación de Frank hacia John. Hacer un nuevo voluntario. Frank is younger than John. Excellent, good job. John. Hansel, we say Frank Frank. is younger than John. Okay, good. Ahora tenemos otro par, tenemos Toy y Ryan. Vamos a hacer un nuevo voluntario. ¿Cuál sería la comparación de Toy? Vamos primero, ¿cómo describiríamos a Toy? Toy. Tall. Big, Big, right? ¿Y what about Ryan? small, Ok, vamos a ver, un nuevo voluntario que nos ayude a hacer la comparación de Toy hacia Ryan. Is bigger. Toy is bigger than Bigger Ryan. Excellent, good job. So, than Toy is bigger than Ryan, right? Vamos a ver otro voluntario que nos ayude con la comparación de Ryan hacia Toy. Ryan. Is smaller. Smaller than Habíamos dicho Toy. small, right? Yeah. Hablamos de small. Ryan is smaller than Toy. Ya le entendí la tarea. ¿Cómo podríamos? Ryan is more small Smaller. than Tommy. Ok, en el caso de small, ¿qué Smaller. le agregaríamos? More small. More ER. Exacto, le Smaller. agregamos ER. Smaller. Porque es corto. En Porque ese es un caso le adjective vamos a agregar short. ER y nos queda así. Ryan is smaller, ¿ok? Smaller than Toy. Yes. very good. Y bueno, básicamente así es como hacemos las comparaciones. Ahora, bueno, vamos a practicar. Vamos a ver, un voluntario, tenemos adjectives como big, difficult, good, cheap and funny. Un voluntario que nos ayude a completar el primer ejercicio. my house is more big than your house. Ok, en el caso de big, ¿cuál es el adjective que le agregamos? Bueno, el comparative. Bigger. Exactly. We Yeah. say bigger, right? Good. So we say my house is bigger than your house. Entonces vamos aplicando las reglas anteriores. Vamos a ver number 2. Bigger. Tenemos un Sí, voluntario. está bigger. Sí, bueno. Spanish is Spanish is more more difficult than English. Excellent. We say Spanish is more difficult than English. Okay, so Spanish is more difficult than English. Now, what about number 3? Dogs are better than cats. Okay, excellent. En el caso de good, le llamamos irregular. Usted no va a decir gooder ni more good, porque se cambia completamente y pasa a ser better. Entonces no es dogs are o dogs is. Recuerden que no siempre es is. Dogs are gooder, no. More good,
no, sino better. Al igual que bad, bad es irregular, no decimos better ni more bad, Worse. sino que en este caso usamos worse. Okay. Now, what about number 4? The Italian book is cheaper the English book. Okay, good. So the Italian book is cheaper than the English book. Now we have number 5. It says Mike. Hablamos de funny. Recuerden los que terminan con Y. Why? Mike is funnier. Okay, good. Then we will say Mike is funnier than Isaac, right? So Mike is funnier than Isaac. Okay, good. Bueno, teníamos siempre pendiente la lectura, no la vamos a cubrir por el tiempo. Lo que sí, se los voy a dejar, los voy a postear. Déjenme ver. Es la siguiente imagen, que de hecho es una... No, no es aquí. También es una lectura, mejor vamos a cubrir esta y vamos a dejar la de Nelly ahí. Se las voy a mostrar. Esa es la lectura que vamos a dejar entonces de tarea, que nos habla de Patrick. Les voy a dar la imagen siempre. Tenemos a Patrick, Josh, Andy, Susie y Angelica. Entonces, esa es la lectura que vamos a dejar asignada. No la vamos a practicar aquí en clase por el tiempo. Así que su obligación y su tarea extra es buscar la pronunciación. No asuma que se pronuncia como usted cree, sino búsquela. ¿Okay? Y cuando leamos aquí, se va a ver si lo buscó o no. Y lo segundo es que vamos a tener de tarea, también se los voy a dejar escrito ahí, que vamos a hacer 10 comparaciones, es decir, 10 oraciones y haciendo comparaciones entre los 5 que tenemos aquí. Recuerde que las comparaciones se hacen solo de 2 en 2. Por ejemplo, usted puede comparar a Patrick con Josh, pero no puede comparar a Patrick, Josh y Andy. O puede comparar Patrick con Andy, Patrick con Susie, o Josh con Susie, o Andy con Angelica. Pueden ser descripciones físicas. Usted puede ponerle que es happier, que es más inteligente, que es más joven, no sé. Mientras usted hable de descripciones, es válido. Entonces vamos a usar la imagen que tenemos aquí. Podemos hacer descripciones físicas. Si usted siente que se agotaron las físicas, agréguele que, no sé, es más lazy, hardworking, no sé. Mientras sea un adjective y usted lo esté usando como comparative, lo vamos a hacer. Y vamos a traer esa tarea porque la vamos a revisar en la siguiente clase. ¿Ok? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer? Entonces recuerde, les voy a dejar un ejemplo. Recuerde, entonces vamos a usar... ¿Sí? ¿Esta tarea la vamos a subir o la vamos a tener en el cuaderno? Las 10. Mejor lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a abrir yo una publicación que se va a llamar Comparative, una publicación, ¿ok? Y todos van a publicar ahí. Lo vamos a dejar como publicación, un anuncio. Pongámosle, no va a estar en tareas, sino que va a ser una publicación y yo les voy a dejar ahí escrito. Aquí deberá dejar sus 10 oraciones y usted las escribe ahí como comentario. Si pueden subir la foto, pues la hacen en su cuaderno y sube la foto, ¿ok? Entonces en los anuncios la van a encontrar. Voy a tratar de dejártelas hoy. Y puede seguir los ejemplos de la estructura que teníamos acá, porque recuerde, usted no puede omitir than, no puede omitir el verbo to be, mucho menos el compare. Entonces, guíese de los elementos que tenemos aquí. Entonces, la lectura la dejamos de tarea, la vamos a leer en la siguiente clase. Y sumado a ello, 10 oraciones comparativas entre los 5 niños que tenemos aquí. ¿Preguntas? ¿No? Ahora, tenemos hasta la siguiente clase para subir la tarea, porque hoy no tenemos tareas de hoja en línea. Entonces, antes de que usted se presente a la siguiente clase, debe haberla posteado. ¿Sí, Nora? Sí, en cuanto a lo del examen escrito, yo tenía esa pregunta.
Bueno, el examen lo van a... Ujú. Ajá, dígame. No, diga usted. No, yo le escucho. Bueno, en cuanto a lo del examen, ese escrito lo va a mandar siempre ahí por Canvas, ¿verdad? Exactamente. Sí, de Por hecho, medio así como lo envía las tareas. ¿A un link? el día viernes, que es el último día que nos conectamos previo al examen, yo les voy a indicar dónde está y el tipo y el tiempo que tenemos, ¿ok? Pero se los voy a dejar hasta el viernes porque es el día antes, previo al examen. Recuerde que el examen es el día sábado. Ok, entonces el viernes les voy a dar todas las indicaciones, dónde Ok. encontrar, porque de hecho si usted lo busca ahorita no está, porque ahí como que se van desbloqueando, sino cuando no habían tareas no aparecía la sección de tareas, se llama evaluaciones de hecho, pero ahorita no les va a aparecer porque no hemos hecho ninguna evaluación. Ah, está bien, Miss. Excelente. Muchas gracias. Bien, no hay más dudas, no más preguntas. Miss, ¿Sí? yo le quería decir que la tarea que dejó para ahora no la pude hacer porque no podía mover las cosas. Lo hizo desde el teléfono. Como que no me cargaban. Sí, desde el teléfono. Es más, tengo problemas con el teléfono porque cuando en la sección de tareas eso le iba a decir que no me aparece como entregar tarea o escribir tareas. Por eso nunca le he puesto tareas. Y siempre se me olvidaba decirle. ¿Pero qué le aparece? No me aparece nada. Nada, solo me aparece como comentar o publicar, pero no me aparece tareas.